Quebrántame, transfórmame, modéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que nos acompañen este día para escuchar, aprender de la palabra de Dios. Le agradecemos por otra semana que Él ha sido fiel con cada uno de nosotros, ha cuidado de nosotros, ha proveído nuestras necesidades y hoy estamos aquí en puro agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y vamos a tomar un tiempo, hermanos, para poner esta predicación en manos de Dios, esta enseñanza que sea de edificación para nosotros, que abra nuestra perspectiva bíblica y veamos cuán grande es Dios, su misericordia y su amor por nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy hay gran agradecimiento en nuestro corazón y te agradecemos, Señor, la oportunidad de que hoy podamos estudiar nuevamente tu palabra. Te agradezco por cada hermano que hace el tiempo para escuchar esta predicación. Te agradezco por cada uno de ellos que se encuentran en sus hogares, Señor, con sus familias. Pedimos que los continúes bendiciendo en su lugar de trabajo, Señor, y donde quiera que vayan, Padre, que puedan ser luz y sal y puedan mostrar, Señor, tu poder, tu gloria, tu amor y misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Ponemos este sermón en tus manos y pedimos que tu nombre sea glorificado. Hermanos, estamos nuevamente en Primera de Reyes, capítulo 17. Seguimos viendo la vida de Elías, un profeta muy conocido del Antiguo Testamento. Yo sé que en la iglesia hay muchos hermanos que no están muy familiarizados con estos profetas, con estos nombres. Y es por eso mismo que estamos viendo el libro de Primera de Reyes, para que veamos lo que Dios hizo en esa época de la historia del pueblo de Israel a través de estos hombres que le creyeron a Dios. Así que me gustaría si me acompañan, Primera de Reyes, capítulo 17. Ya leímos los primeros 6 versículos el domingo pasado, pero hoy vamos a leer el versículo 5 y 6 y después nos vamos a brincar un poco y vamos a ver 3 relatos que vienen en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Y sobre todo, cada uno de estos relatos tiene un milagro grande, algo muy hermoso que Dios hizo en la vida de Elías. Así que si me acompaña, vamos a empezar con el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente: Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Entonces, si recordamos donde nos quedamos la vez pasada, después de que se presenta Elías con el malvado y apóstata rey Acab, y le dice: no lloverá por 3 años hasta que yo nuevamente
de la palabra, Dios le pide que vaya y se esconda en este arroyo. Y vemos que Dios le envía a cuervos con provisiones. Entonces vamos a continuar, si gusta brincarse, hasta el versículo 8. Vamos a leer acerca de una viuda y su hijo. Dice lo siguiente: Luego el Señor dijo a Elías: Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Vamos a detenernos aquí un poco. Los milagros que vamos a leer a continuación, incluyendo son cosas tan asombrosas que suceden en este tiempo, en este contexto tan apóstata e idólatra del pueblo de Israel, que nos sorprende ver el poder de Dios obrando en una época tan oscura del pueblo de Israel. Y hay tantas maneras en las que podríamos ver este milagro que acaba de suceder, y he escuchado un sinfín de predicaciones acerca de lo que representa el aceite de oliva, las vasijas, la mujer. Sabemos que este mismo pasaje utiliza Jesús en los evangelios en referencia a la misericordia de Dios. Jesús, hablando con los fariseos, habla acerca de cómo Dios extendió su misericordia, que habiendo tantas viudas en Israel, Dios mostró su misericordia con una viuda que no era ni israelita, ni del pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Pero hoy vamos a ver nada más una panorámica más general. Vamos a enfocarnos más en los milagros en sí, no específicamente en este milagro. Pero solamente quiero que veamos aquí cómo Dios obró en la vida de esta mujer. Primero veíamos los cuervos que Dios manda provisión a Elías a través de ellos. Después ella le prepara este alimento a Elías y Elías le dice: Nunca se van a vaciar tus recipientes de aceite y de harina hasta que vuelva a llover. Y vemos que se cumple. Y vamos a continuar al tercer milagro que encontramos en este relato. Dice lo siguiente, el versículo 17. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: Dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: Oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios
y que de verdad el Señor habla por medio de usted. 3 milagros, hermanos, en un contexto tan perdido y oscuro de la historia del pueblo de Israel. Recordemos el contexto en el cual estos milagros están ocurriendo. El ministerio de Elías se está llevando a cabo en un tiempo tan oscuro porque había conflicto con los que adoraban a Baal y Asterot. El problema es que el representante de Baal en el pueblo de Israel era el mismo rey. Entonces, en este dilema tan grande de apostasía e idolatría del pueblo de Israel, adorando a un Dios tan abominable como era Baal, al que se le presentaban niños y le realizaban un montón de porquerías y perversiones, Dios levanta a este hombre y está mostrando su poder en un contexto tan apóstata. Entonces miramos que no solamente Dios está mostrando su poder, sino que desde el principio veíamos cuando Elías le da esta palabra al rey Acab que no lloverá, está confrontando Dios con cada uno de estos milagros los atributos que ellos le dan a Baal. Vemos como Dios está mostrando que Él es el único Dios verdadero y Dios viviente de Israel. Entonces, podemos ver que el ministerio de Elías está diseñado por Dios para ser testimonio de que Dios y solo Dios tiene el poder y control absoluto sobre todo. Y eso es tan hermoso, hermanos, de ver de que en el momento más oscuro del pueblo de Israel, Dios levanta a hombres santos para seguir mostrando su plan divino, su propósito y su poder. Entonces también encontramos que en el libro de Primera de Reyes, como su nombre nos dice, es un relato de muchos de los reyes del pueblo de Israel y de Judá. Y todos estos reyes tenían algo en común después de Salomón, que todos eran apóstatas, paganos, idólatras, negaban a Dios, lo rechazaban, lo desobedecían completamente. Pero vemos a un hombre, Elías, que le cree a Dios, que es fiel a su pacto, que es obediente a su palabra, y vemos un contraste entre los que se desobedecieron y se alejaron de Dios y Elías, que continúa siendo fiel. Entonces, cuando otros pecaron y cayeron y se alejaron, Elías se mantuvo fiel. Ahora, vemos que nada de lo que hizo Elías, nada de la fe que él tenía, si recordamos la enseñanza pasada, en Santiago nos habla que Elías era un hombre tal como nosotros. Pero cuando dijo esta profecía de que no llovería por 3 años, él lo creía. Y Santiago capítulo 5, donde vienen estos versículos, nos hablan acerca de la fe en la oración. ¿Por qué este hombre tenía fe? ¿Por qué tenía la fe tan grande para decir que no llovería y que se iba a cumplir? Porque ya lo había leído en las Escrituras y creía la revelación escrita de Dios. Es por eso que él tenía esta fe y es por eso que también lo vemos aquí en estos relatos haciendo cosas asombrosas. Ahora, en el capítulo 17 que acabamos de leer, son 3 milagros que parece que van aumentando en cuanto al poder que Dios ejerce durante ese tiempo. El primero de los milagros vemos la provisión que Dios tiene para Elías a través de estos cuervos. Tenía hambre, Dios iba a proveer para él. El segundo milagro vemos que Dios provee no solamente para el profeta, sino también para un grupo más grande de personas. Tenemos a la viuda y a su hijo. Así que tenemos la provisión de Dios para Elías, la provisión de Dios para Elías y este grupo de personas. Y después, el último relato nos habla acerca de la muerte del hijo de esta viuda y cómo a través de la oración que hace Elías por él, regresa a la vida. Nuevamente, no nos vamos a enfocar específicamente en detalles de estas historias, sino que estamos viendo el panorama más general de los milagros que ocurrieron durante ese tiempo tan oscuro para el pueblo de Israel. Entonces,
Algo que podemos distinguir muy claramente, hermanos, es de que entre mayor vemos los conflictos y los problemas en la vida de Elías, entre más se le hacía la vida difícil, entre más se le complicaba su existencia, entre no tener de comer, ahora él y este grupo de personas tenían hambre, ahora se muere este niño. Vemos que va aumentando el conflicto y los problemas en la vida de Elías, pero también podemos de la misma manera ver que de una manera aún mayor es la manifestación del poder de Dios. Entonces, estos tres milagros vemos que van de un conflicto relativamente menor a un conflicto aún más grande, como la muerte misma. Entonces, en este relato encontramos a Elías, hermanos, que al principio, en el capítulo 7, versículo 1, se encuentra fortalecido, con una fe grande, tan grande que se presenta ante el rey y le dice lo siguiente en el capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Vemos un hombre que tiene una fe grande, que se presenta ante un rey y le dice directamente que no lloverá. Pero conforme avanza el relato y terminamos viendo este último milagro de cómo Elías ora por este niño que muere, hay una confusión en Elías. Si lo vemos en el versículo 20, si me acompaña, dice lo siguiente: después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está preguntándole a Dios? Hermanos, los conflictos que enfrentamos, las dificultades, las pruebas, los problemas, como en la vida de Elías, son propósitos de Dios, procesos de Dios, planes de Dios para capacitarnos, para ayudarnos a madurar, a crecer, a que nuestra fe sea edificada. Recordemos lo que veíamos entre semana, el día miércoles en nuestro estudio bíblico. Teníamos la pregunta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Y veíamos por qué los justos también sufren. ¿Por qué continúa habiendo enfermedad, cáncer, diabetes, amputaciones, accidentes? ¿Por qué se mueren siervos de Dios por el coronavirus? ¿Por qué sigue sucediéndole catástrofe y diferentes aflicciones al justo? Y en la enseñanza veíamos cómo Dios tiene control de todas las cosas, sigue siendo soberano, Él sabe lo que está haciendo, tiene un propósito divino y Él siempre es el que nos sostiene, nos establece, Él es el que nos da la firmeza. Y veíamos en esa enseñanza de cómo el propósito de Dios en todo el conflicto, en todo el problema, en la enfermedad, no es en todos los casos por causa del pecado, sino que a veces son procesos de Dios que ayuda al creyente a madurar, a crecer en su fe, a conocer a Dios por sus diferentes atributos y la grandeza que Él es. Entonces, vemos que al final, en el versículo 20, se está preguntando Elías: ¿por qué le has traído esta calamidad a este hogar, a esta familia? Pero si vemos en perspectiva de lo que continúa en el capítulo 18, podemos claramente ver que lo que estaba sucediendo es de que Dios estaba capacitando a Elías para lo que venía. Dios estaba con él a cada paso, Dios estaba con él en cada uno de estos problemas y conflictos, Dios estaba con él en todo el proceso. Paso a paso estaba preparando a Elías para lo que iba a continuar. Y lo que sigue en el capítulo 18 es claramente el milagro o la obra más excelente, más grande, más sobresaliente de la vida de Elías. Es cuando desafía a todos los sacerdotes de este falso dios Baal. Entonces, ¿cuál es el significado
de los cuervos trayendo provisión, de las vasijas de aceite y de harina que nunca se vacían. ¿Cuál es el significado de este niño que fallece y a través de la oración de Elías regresa a la vida? Debemos saber, hermanos, que todos los milagros en las Escrituras son obras extraordinarias. ¿Y a qué me refiero con esto? De que hay muchas personas, muchos creyentes que piensan que los milagros deben suceder todos los días, en todo momento, en toda ocasión. Pero algo que podemos observar claramente en las Escrituras es de que la razón por la que sobresalen estos eventos es porque no es algo normal. La razón por la que la razón por la que resaltan es porque claramente era algo que no naturalmente sucedía. Entonces, no es la norma de Dios actuar con milagros, sino que cuando actúa de esa manera extraordinaria es con un propósito. ¿A qué me refiero? Mire, hay muchas personas que piensan que la Biblia está llena de milagros, de principio a fin. Y no estoy en desacuerdo con ellas. Yo también claramente puedo ver milagros en la Biblia. Lo curioso es esto, que estudiando acerca de los milagros en la Biblia, de cómo Dios obra, podemos distinguir claramente 4 o 5 periodos bíblicos donde los milagros sucedieron en una época de 20 a 40 años. Me refiero a periodos cortos en diferentes etapas de la historia bíblica en la que encontramos la mayoría de los milagros agrupados. No a través de toda la Biblia a la misma cantidad, sino muchos milagros en ciertos periodos. Mira, el primero de ellos lo encontramos en la creación. En 6 días Dios creó todo lo que existe a nuestro alrededor, creó al hombre, creó a Eva, todo lo que existe, Dios lo creó. Y vemos ahí ese primer periodo de milagros en la Biblia. El segundo de ellos lo encontramos en el Éxodo. Desde a Moisés, su vida, lo que sucede en el principio del libro de Éxodo, hasta presentarse a Faraón, las 10 plagas de Egipto, sacar al pueblo de Israel de la cautividad, abrieron el Mar Rojo, pasaron 40 años por un desierto. Una y otra vez vemos milagros. Josué y el pueblo entran a la tierra prometida. Continuamos en ese periodo de Moisés, del Éxodo, de milagros. Y después hay un periodo donde el recuento de milagros no es tan fuerte, hasta que vemos la vida de Elías y Eliseo. Aquí en este relato de Primera de Reyes empezamos nuevamente a ver milagros uno tras otro de una manera muy asombrosa y muy increíble. Pero después hay un silencio de milagros. Y hay muchos profetas durante esa época que escribieron, y ahorita lo voy a mencionar qué es lo que hablaban acerca de los milagros. Pero vemos que no hay tantos milagros excepto en los profetas Jonás y Daniel. Con ellos dos, Dios se manifiesta nuevamente con milagros. Se manifiesta nuevamente haciendo cosas asombrosas con Daniel. Vemos desde el principio cuando se levanta una estatua y hay 3 jóvenes hebreos que no se inclinan ante ellas, los echan en un horno de fuego. Dios los libra. Vemos a Daniel que constantemente tiene personas adversarios a la obra y al plan que Dios quería desarrollar en Daniel. Y vemos que de una y otra Dios lo libra. Y después hay un gran silencio de milagros en la Biblia, en el recuento bíblico, hasta que una virgen sale embarazada. Y esa es la Virgen María con el nacimiento de Jesús. Y después en esa época vemos una explosión de milagros en el ministerio de Jesús que duró 3 años. Y tenemos a los apóstoles en el libro de Hechos, esa parte desde el nacimiento de Jesús hasta el final de la vida de los apóstoles, vemos una explosión de milagros, tantos milagros que suceden que quedan registrados en el libro de Hechos.
Entonces tenemos diferentes periodos en el cual podemos agrupar la mayoría de los milagros que sucedieron en la Biblia, y no vemos que sea algo, una cantidad de milagros esparcidos equitativamente a través de la Biblia, sino que vemos periodos en los cuales Dios demostró su poder de una manera increíble. Y algo que podemos también distinguir de estas épocas, estos periodos, es de que es cuando el reino de Dios estaba en mayor peligro. Al principio, en la creación, la Biblia habla de que había caos y tinieblas, y se manifiesta la luz, y se manifiesta el poder de Dios en la creación. El segundo periodo que les mencioné del Éxodo, estaba el pueblo de Dios esclavizado por los egipcios, y Dios envía a un libertador para sacar al pueblo. ¿Para qué? Porque ese pueblo era el pueblo escogido de Dios, de cual vendría eventualmente Jesucristo. Después vemos que en este periodo de reyes, cuando se levanta Elías y Eliseo, nuevamente el plan y propósito de Dios estaba siendo amenazado por la adoración a Baal, y se levantaron líderes malvados como Acab y su esposa. Y en ese momento de oscuridad, Dios levanta a Elías y Eliseo, porque es cuando el reino de Dios estaba siendo atacado directamente. Después Daniel y Jonás, nuevamente, recordemos especialmente en el libro de Daniel, estaba el exilio a todo lo que daba, se llevaron a los judíos. Y en ese exilio levantaron una estatua y dijeron: el que no se arrodille y no adore a esa estatua morirá. Pero hubo solamente 3 hombres, 3 jóvenes hebreos que dijeron: no, nosotros no nos rendiremos a adorar a esta imagen. El plan de Dios continuó. La obra de Dios, el reino de Dios permaneció por 3 hombres con fe. Cuando el plan de Dios parecía estar más amenazado por las tinieblas, 3 hombres dijeron no. Y Dios se presenta con milagros extraordinarios. Lo encontramos nuevamente con Jesús. Todo el ministerio de Jesús, desde que empieza Él a convertir el agua en vino, cada uno de los capítulos que leemos podemos encontrar grandes milagros, y también encontramos muchos endemoniados. Eso es algo que no es tampoco equitativo en toda la palabra de Dios, pero parece que en los 3 años de ministerio de Jesús, todos los demonios se manifestaban en una pequeña área del mundo llamada Israel, y afrontaban al reino de Dios, a lo que Jesús venía aquí a este mundo a realizar. Y lo vemos nuevamente en la continuación del ministerio de los apóstoles. Cuando el reino de Dios estaba más amenazado, rodeado de tinieblas, Dios obraba con unos milagros extraordinarios. Entonces, los milagros son extraordinarios, no son obras normales, no son cosas que suceden naturalmente. Y la Biblia no nos está diciendo en este pasaje de Primera de Reyes que porque Elías lo hizo, yo también lo tengo que hacer, o que yo también lo voy a hacer. Pero lo que sí nos está diciendo es que en las Escrituras, y cada uno de estos milagros contienen un mensaje divino, contienen una razón y un propósito. Específicamente hablando de Elías y los milagros que hace. Y también podemos ver que los milagros, una de sus funciones es confirmar. ¿Pero confirmar qué? Bueno, veamos el versículo 1 del capítulo 17, lo leía ahorita al inicio, cuando se presenta Elías ante el rey Acab. Le da esta profecía de que no lloverá por 3 años hasta que él dé la orden. Después, si nos brincamos al versículo 14, dice lo siguiente: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ya van 2 profecías que da el profeta, en el cual dice: el Señor Dios dice. Ahora vámonos al versículo 16. Aquí mismo dice lo siguiente. Leí el 16, voy a leer el 14. Perdón, si estaba bien, el 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes
tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué nos dice el versículo 16? Que la profecía que dio Elías en el versículo 14 realmente se cumplió, por lo tanto es un hombre enviado de Dios. Pero la confirmación más grande que tenemos está en el versículo 26. Leámoslos juntos, dice lo siguiente. Entonces, es en el versículo 24 de Primera de Reyes 17. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. ¿Qué fue lo que la convenció de que este hombre verdaderamente era un hombre de Dios? Que cuando oró, su hijo resucitó. Los milagros que leíamos en este relato sirvieron para confirmar que Elías era un hombre con la autoridad de Dios. Entonces las escrituras confirmaban que Elías realmente era enviado por Dios. ¿Por qué sucedieron estos milagros? Para que se pudiera confirmar que él era un mensajero divino. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que vendrían después serían hechos por un hombre enviado por Dios. Ahora, brinquémonos al Nuevo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento hay muchísimos milagros. Y hay diferentes maneras de ponerles categorías a cada uno de ellos. Hay diferentes razones, motivos, enseñanzas detrás de cada uno de ellos. Y sería un estudio muy a profundidad. Sería bello estudiarlo, pero hoy no tenemos el tiempo. Entonces podemos ver que en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, no son para asombrar a la gente. Jesús no hacía milagros para que ellos se asombraran y se actuaran en sorpresa, sino que podemos ver que los milagros que se desarrollan en el Nuevo Testamento son para dar autenticidad al mensajero de Dios. Bueno, una de sus funciones era esa. No en todos los milagros, no en cada ocasión, pero sí es una función de los milagros. Y vamos a ver 3 claros ejemplos en el Nuevo Testamento donde se cumple esto. Si me gusta acompañar, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 22. Esta es la primera predicación de Pedro después del día del Pentecostés. Dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 22 de Hechos. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Que Dios aprobó a Jesús como su mensajero a través de señales, maravillas y milagros. Vemos que Jesús, una de las funciones de sus milagros era para dar autenticidad que era enviado por el Padre. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 4, donde también nos habla acerca de estos milagros que Jesús realizó. Hebreos 2, del versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Tenemos 2 autores diferentes donde hablan acerca de que el ministerio de Jesús, los milagros, una de sus funciones fue dar autenticidad de que Jesús era el enviado de Dios. Ahora, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. En esta parte Pablo se está defendiendo ante los corintios, ante la iglesia de Corinto, hablándoles de por qué él realmente es un ministro aprobado por Dios, enviado por Dios. Y una de las evidencias que él utiliza es lo siguiente, capítulo 12, versículo 12.
Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. En su defensa, para comprobar que realmente era un apóstol enviado por Dios, Pablo habla de que hizo señales y maravillas también para la iglesia en Corinto. Lo que encontramos en estos 3 pasajes del Nuevo Testamento es consistente con los milagros que encontramos en la vida de Elías. Es lo siguiente, que Dios estaba aprobando a sus mensajeros. Como le digo, no es el caso para todos los milagros, sino que es una de las funciones de los milagros. También, hermanos, frecuentemente encontramos que los milagros son nada más muestras de misericordia de Dios. En muchas ocasiones Jesús en los evangelios sanaba gente por pura benevolencia y misericordia y compasión. No todos los milagros, pero frecuentemente lo hacía. Entonces, muchos de los milagros de Jesús a diferente medida podemos ver la benevolencia y la misericordia. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Porque así es como Dios obra. Entonces, desde el primer milagro que hace, empezamos a ver a Jesús actuar en benevolencia, misericordia, en compasión al perdido. Ahora, también encontramos que los milagros son una señal de la futura victoria de Dios. Una señal de la futura victoria de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, hermanos, les voy a poner esta ilustración. No sé si a usted le ha tocado llegar a su casa a bastante noche, que está todo oscuro. Y usted quiere entrar al cuarto, pero sabe que hay otras personas durmiendo ahí. Y no sabe cómo están acomodadas las cosas en el cuarto, así que piensa, voy a apagar y prender la luz rápidamente. La voy a prender y apagar, nomás para ver cómo está el panorama en el cuarto, para no chocar con nada. Y usted rápidamente prende y apaga la luz y ya con eso es suficiente para ver cómo está acomodada la habitación y para no perderse. Y para poder navegar por la habitación sin que pise a nadie, se tropiece sobre alguna cosa, no haga más ruido. Bueno, podemos ver que los milagros son de la misma manera, nos dan una señal, nos dan un vistazo a cómo será el reino de Dios aquí en la tierra. Nos dan un vistazo nada más, una imagen de cómo será el poder de Dios manifiesto sobre cada uno de los que ha escogido para salvación aquí. Entonces los milagros son esas obras divinas que nos ayudan a entender, a ver cómo será el reino de Dios. Los milagros eran para manifestar el poder de Dios, para aprobar a su mensajero y para que nosotros veamos cómo será ese reino venidero. Hace un poco les comentaba de que hay escritores, autores en la Biblia que hablaron acerca de milagros, pero a tiempos futuros. Ellos no los experimentaron, no los vivieron, como Ezequiel, Isaías, son autores que hablaban de milagros. Pero los milagros que ellos describían venían en un tiempo futuro, vendrían cuando Dios estableciera su reino aquí en la tierra. Los milagros a los que ellos se referían es eso mismo a lo que le comento cuando prende y apaga la luz, alcanza a ver cómo es la habitación, pero se va la luz nuevamente. Pero estos profetas hablaban de que vendrá el momento en el que Dios establezca su reino, el cual no tiene fin, donde siempre estará la luz encendida, siempre estará el poder y la gloria de Dios manifestada a sus hijos. Eso es lo que las escrituras nos hablan y los milagros nos muestran esa futura victoria que Dios tendrá sobre toda la maldad, el pecado, la muerte, Satanás y todo lo demás que vemos en este mundo. Entonces, ya hemos llegado al fin de esta enseñanza, hermanos. Yo le llamaría más enseñanza que predicación, porque el fin de este mensaje es ayudarnos a ver estos milagros en contexto con la historia del pueblo de Israel y cómo en ese momento tan oscuro de una apostasía, idolatría, Dios se levantó con poder, obrando en milagros
con funciones específicas, con propósitos. Entonces Dios obra en poder para su gloria, hermanos. Utiliza a hombres como Elías que creyeron a lo que las Escrituras nos hablan, que creyeron en ese pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, que creyeron a la palabra de Dios. También podemos ver lo importante que es para nosotros conocer las Escrituras y creerlas. Quiero, hermanos, que al terminar veamos que los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas son actos de misericordia, de benevolencia, de compasión. Son actos que nos muestran la naturaleza de Dios, actos que nos muestran cómo será el reino de Dios en el futuro. Y quiero que pensemos en nuestra vida de cómo Dios ha obrado en nosotros y cómo Él ha mostrado ese amor que tiene por sus hijos. Y al terminar hoy en oración, hermanos, yo le pido que ahí donde quiera que se encuentre pueda darle gracias a Dios verdaderamente por todo lo que ha hecho en nosotros. Desde el momento en el que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado, resucitar de entre los muertos, hasta el instante que estamos hoy respirando con salud. Cada una de estas son obras de benevolencia, misericordia y amor de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre, hoy nos gozamos al estudiar tu palabra, al ver cómo tu palabra está llena de sabiduría, Señor, cómo tu palabra inspira al creyente, nos anima, edifica nuestra fe, nos ayuda a creer más en ti, a poner nuestra mirada en ti y ver cómo tú has obrado en el pasado, cómo tú sigues obrando el día de hoy y cómo tu palabra nos dice que obrarás en el futuro, Señor. Te pido por cada hermano que hoy ha escuchado esta enseñanza, que toque su corazón, que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer, a entender con madurez tu palabra y vivir para honrar y glorificarte, Señor. Te pido que a cada hermano, Señor, pueda tener esa hambre y deseo de conocerte en las Escrituras, creer tu palabra y que vivamos en fe, Señor. Que seamos la luz de cualquier lugar donde estemos, en nuestro hogar o lugar de trabajo, en la escuela y en redes sociales, donde quiera que estemos, Señor, que podamos brillar con tu luz y guiar a otros, Señor, a esta esperanza de salvación. Gracias por el gran amor que has tenido para tu iglesia y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén.